Toca definir ahora los coeficientes. El primero que vamos a abordar es el de trazado, el coeficiente F. Este coeficiente se saca de la norma. Los invito a revisar un poco la NAC 100. Van a ver que estas tablitas están junto a un montón de otros detalles que hay que cumplir en el momento de la operación y de la instalación del gasoducto o del oleoducto. Pero en fin, para el diseño a nosotros nos interesa este factor, que se obtiene de distintas categorías, 1, 2, 3, 4, y nos va a dar un factor que, como ven, es menor a la unidad. Al ser un factor que es menor a la unidad y al estar dividiendo en esta fórmula, ¿qué va a producir? Va a producir que nuestro espesor aumente, es decir, que este es un factor de seguridad. Porque mientras más chico sea F, más grande va a ser el espesor del caño. ¿Y en base a qué se calcula F? F se hace una grilla hacia los costados del trazado del ducto y se estima la cantidad de población, de la densidad poblacional que hay. Entonces, mientras más denso sea o menos, cambia este factor. Los trazados clase 1, por ejemplo, son prácticamente a campo abierto o con apenas algún tipo de vivienda o lugar donde haya gente. Es decir, que si hay algún accidente, es muy poco probable que eso afecte a las inmediaciones o a gente que pueda estar viviendo en la zona. En cambio, el factor 4 está pensado para atravesar una ciudad, por ejemplo, o algún lugar densamente poblado. Fíjense que si uno atraviesa una ciudad, está básicamente duplicando el espesor para evitar cualquier tipo de incidente. Es decir, estamos cargando muchísimo los factores de seguridad, además de que siempre todavía no tenemos el caño y ya le aplicamos como 3 factores de seguridad, además de este. Todos los factores de seguridad son sumamente importantes para tener una instalación segura, pero siempre los tenemos que manejar con la precaución que amerita, dado que mientras más seguridad le carguemos al caño, más pesado lo hacemos, es decir, mayor espesor es mayor cantidad de material, mayor cantidad de acero, y los caños grandes se venden por kilo. Es decir, que mientras más espesor tenga nuestro gasoducto, mayor va a ser el peso que vamos a tener que comprar de acero elaborado a una acerera. Entonces, tenemos que tratar de optimizar los factores de dimensionamiento para respetar todas las normas, que la instalación sea segura, pero que no desperdiciemos material, porque claramente comprar más kilos de acero es ampliamente más costoso que tomar una opción más barata con menor espesor. El siguiente factor a definir es el de temperatura de flujo. En nuestro caso, que estamos diseñando un oleoducto que no está sometido a altas temperaturas, el factor pueden ver en la tabla que es para 121 grados o menos, siempre va a valer 1. Es decir, que no vamos a afectar el espesor de nuestra cañería por temperatura. Después, si tenemos más temperatura, que podría ser el caso de una refinería, por ejemplo, sí hay que afectar los espesores por las tensiones que van a generar estas temperaturas. Y ahí está la tabla para definir. Finalmente definimos el coeficiente de junta longitudinal, el E, que nos dice, primero que nos nombran varias especificaciones técnicas que ya engloban la forma de construcción. Fíjense que tenemos API 5L acá, y tenemos varias normas ASTM, igual que la IREM. Por ejemplo, API 5L es muy normal, casi todos los caños API 5L se hacen o por soldadura eléctrica de alto desempeño, es decir, soldaduras eléctricas robotizadas o cuestiones por el estilo, o directamente caños sin costuras, que es muy común utilizar en los gasoductos. En ambos casos, el factor de junta vale 1, es decir, que no estamos incorporando más espesor por el tema de junta. ¿Cuándo se incorporaría espesor? Bueno, cuando tenemos algunas soldaduras que pueden ser más deficientes, o sea, algunas que puedan tener fallas durante los procesos de unión. Soldaduras a tope en horno, es decir, soldaduras a tope con la instalación con los caños en caliente y cosas por el estilo, pueden tener deducciones en el tamaño. Pero en nuestro caso, API 5L sin costura,
1. Con toda esta información, todo lo que estuvimos hablando, y con la presión de predimensionamiento que dice el enunciado, que les sugiero comenzar con 30 kilos, podemos pasar a la ecuación. Tenemos 30 kilos manométricos, le tenemos que sumar 1 kilo más por la presión atmosférica, 31 kilos. El diámetro externo que habíamos calculado, el 2 de la fórmula, la tensión de fluencia que la habíamos obtenido de esta tabla, que es la presión de fluencia mínima para ese tipo de cañerías, 0,72 porque el trazado va a ser a campo abierto y 1 y 1 porque tanto el factor de junta como el de temperatura obtuvimos 1 de valor. Hacemos las cuentas y obtenemos un espesor mínimo de 1,72 milímetros. Esto significa que nuestro caño, este caño API 5L, que es de construcción de alta calidad, que están diseñados para soportar altas presiones, este tipo de caño con estas exigencias necesitaría por lo menos 1,72 milímetros para soportar el régimen de trabajo al que lo vamos a someter. Les cuento que ese espesor es muy pequeño en general para estos tipos de caños, y la norma nos exige unos espesores mínimos a respetar cualquiera sea la situación. Entonces, en este caso en particular vamos a quedar en el mínimo que nos exige la norma y va a cubrir de sobremanera nuestras necesidades mecánicas de la cañería. En particular, la NAC 100, que es la norma que tenemos que respetar en Argentina, nos indica que el mínimo espesor que vamos a colocar cualquiera sea el caño es de 4,17 milímetros, prácticamente más del doble de lo que necesitamos. Pero tenemos una dificultad más, que los productores tampoco generan caños con espesores tan pequeños. Entonces, además de lo que nos exige la norma, tenemos que ver si tenemos un caño de 16 centímetros, cuál es el espesor mínimo con el que nos lo venden. Para eso vamos a consultar los catálogos. En particular, acá tenemos una imagen de uno, así que vamos a revisar este. Vean cómo para el caño de 6 pulgadas el espesor mínimo que tenemos es de 7,11 milímetros. Está todo muy bonito con nuestros cálculos, pero el fabricante de caños nos está vendiendo, en este caso en particular, un caño que es por lo menos 3-4 veces más, tiene 3 o 4 veces más espesor que el que necesitamos. Lo que quiere decir que en general podría soportar mucha más presión que la que nosotros estamos calculando, lo que nos deja un buen margen de seguridad para rever si tenemos que cambiar la presión cuando hagamos las cuentas de flujo. Por ahora entonces ya tenemos diámetro exterior de 168,3 milímetros, el espesor, y vamos a tener el diámetro interior, que resulta de restarle a estos 168 dos veces el espesor, ¿no? Porque tenemos que restar el espesor de un lado y del otro y nos va a dar el diámetro interior de la cañería, que es el que vamos a utilizar para hacer los cálculos de caudal, los cálculos de flujo, porque nuestro crudo va a circular en ese espacio. Ahora pensemos en lo que tenemos que calcular. Pero ya tenemos muchos datos, pero está bueno volver a organizar las ideas para no extraviarnos. Nosotros teníamos un tanque, nuestro ducto que estamos diseñando y nuestro otro tanque. Y ya definimos para este tanque, para este ducto, perdón, un diámetro exterior, su espesor y, bueno, por consiguiente, su diámetro interior. Y sabemos que tenemos que vencer una altura acá, hay que subir 70 metros a lo largo de este recorrido, y que hay que llegar por lo menos con 2 kilos centímetros cuadrados de presión. En un mundo ideal donde no hubiera fricción y no tuviésemos otros problemas, ni de pérdida por fricción del fluido contra el caño o fricción del fluido contra sí mismo por la viscosidad, bastaría con sumar estas dos presiones. 70 metros a vencer son 7 kilos, básicamente, redondeando rápido, después hacemos bien las cuentas. Es decir, que yo podría inyectar a 9 kilos centímetros cuadrados de presión y todos felices acá llegaríamos con los 2 kilos que estamos pidiendo. Si no hubiese pérdidas, el problema es que hay pérdidas.
Entonces nos tenemos que poner a analizar cuáles son todas esas pérdidas que van a aparecer en el camino. Todos recordarán algo de fluidos, pero ahora lo vamos a ver más puesto en la práctica. Esas pérdidas están asociadas a dos cosas. Las acabo de mencionar: al roce, a la fuerza de roce que se va a presentar contra el caño, y a las fuerzas viscosas o las fuerzas de rozamiento internas del fluido para fluir las distintas capas entre sí, es decir, la pérdida de energía para que se desplacen entre sí, rozando entre ellas las capas del fluido. Después ponemos todo esto en una ecuación que no hace más que homogeneizar todo esto que estamos contando en cuanto a presiones y pérdidas, y obtendremos la presión mínima que tenemos que obtener acá, que es una ecuación que deriva de un balance de energía, que después, en realidad es la ecuación de Bernoulli, pero la ecuación de Bernoulli se puede obtener por distintos caminos. Uno muy habitual es trabajar con el balance de energía para obtener una expresión que nos incluya todas las pérdidas de energía que sufrimos durante el transcurso de este flujo. Vamos a comenzar con eso. Las pérdidas de la cañería van a depender fuertemente de una serie de factores. Algunos que ya los definimos, que son el diámetro de la cañería, el caudal, las presiones que intervienen, y los factores que están asociados a los factores de fricción, es decir, al rozamiento. Para calcular el factor de fricción, para obtener el coeficiente, en este caso nosotros lo vamos a llamar lambda, que algunos de ustedes lo recordarán como el factor de Moody, pero Moody es solo una de las posibilidades que existen para obtener este factor. Moody es alguien que dijo, bueno, yo quiero obtener el factor, y hizo un gráfico muy útil donde tenemos, perdón, son así las curvas, donde tenemos un montón de curvas que nos terminan arrojando un factor de fricción. Pero factores de fricción hay un montón y dependen para qué los vayamos a utilizar. Hay factores de fricción que son óptimos para hacer cálculos en los que fluye agua en su interior de las cañerías, y hay otros factores que están pensados para situaciones en las que fluye, por ejemplo, petróleo crudo. Nosotros vamos a ver dos casos ahora para que podamos ver la diferencia que hay y nos quedemos con uno, pero en todos los casos, desde lo teórico, más allá de la fórmula que utilicemos para obtener el factor de fricción, que puede ser una gráfica o puede ser una solución analítica, todos los factores de fricción van a depender del número de Reynolds. Es decir que según cuál sea nuestro número de Reynolds, si lo cambiamos o no, si es laminar o es turbulento, es más grande o es más chico, nuestro factor de fricción va a cambiar. Entonces tenemos que definir cuánto vale el número de Reynolds. Y también son sumamente dependientes de la rugosidad de la cañería, es decir, de qué tan áspera es la cañería y también de su tamaño que habíamos visto, pero incluido dentro del factor de fricción, que eso lo van a recordar tal vez como rugosidad relativa, que es qué tan áspera es la cañería dividido el diámetro de la cañería para tener una magnitud adimensional. Por esto también va a cambiar significativamente cuánta fricción tengamos en nuestro fluido. Es decir, nosotros para obtener el factor de fricción, que va a ser finalmente el que nos diga cuánta presión vamos a perder para hacer fluir este crudo, todos esos kilómetros adentro de este caño que definimos, tenemos que conocer su número de Reynolds y su rugosidad relativa. Entonces esos son los siguientes dos pasos a seguir. Obtener el factor de fricción para saber cuánta presión perdemos de la cañería. Procedemos a completar la fórmula de Reynolds. Densidad, la velocidad la habíamos definido al principio cuando hicimos el predimensionamiento, diámetro interno ya lo tenemos, y viscosidad habíamos tenido dos viscosidades en función de la temperatura que consideráramos. O sea, la temperatura al principio cuando recién inyectamos el crudo en el oleoducto, o al final cuando ya se enfría. Entonces, al hacer los cálculos vemos que hay dos situaciones. Cuando la viscosidad aumenta, es decir, al final del recorrido, el número de Reynolds es menor que al principio.
Después, las rugosidades relativas son datos que podemos obtener fácil del catálogo o estimarlos, pero las mismas tablas de Moody traen en general estas rugosidades, entonces más o menos se puede estimar y obtener este valor. Si hacemos el gráfico, vemos que en ambos casos tenemos distintos factores de fricción. En todos los casos están entre 0,021 a 25, entre 0,02 y 0,03 son los resultados. ¿Recuerdan cómo se leía esto? Acá leemos la rugosidad relativa, esta es la curva que nos describe el caño, básicamente, y estas son las verticales que nos describen los números de Reynolds. Tenemos un factor más beneficioso y otra situación en la que está más perjudicado nuestro flujo. Deberíamos quedarnos con el peor de las dos situaciones. En ambos casos tenemos entre 0,02 y 0,03. Podríamos tomar 0,03 para ser un poquito más conservadores al respecto. Pero también les había dicho que lo podemos calcular con una solución analítica propuesta para crudos, que es por ejemplo la fórmula de Churchill, que es horrible. Miren lo que es. Es esto, donde A y B valen esto. Lo bueno de esta fórmula es que no hay que hacer nada raro con un gráfico ni con nada. Hay que ponerla en un Excel, escribirla bien en un Excel con amor y sacar el valor. O con la calculadora, ¿no? Esto es una fórmula que no requiere de que nosotros intervengamos haciendo este tipo de análisis, sino de que podemos resolverlo con un Excel, lo codeamos una vez y a otra cosa. Y esta fórmula nos da este valor. Los números son similares, así que cualquiera de ellos que optemos más o menos nos va a resolver lo que nosotros esperábamos. Vamos a usar este, 0,24 casi, que es muy similar a lo que nos dio en este por acá, 0,24, 0,25. Estamos más o menos en la misma escala.